Pues yo en esta mañana quiero haceros una reflexión en la palabra para poder tomar la Santa Cena y tener este tiempo. Dice el capítulo 2 de la Epístola a los Efesios, verso 1, dice: y Él os dio a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida a vosotros. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén, hermanos. Hay algo, hermano, que muchas veces nos olvidamos de lo que éramos. Y cuando tú te olvidas de lo que eras delante del Señor, pasa de una manera tan inadvertida que cuando te das cuenta te has acostumbrado a la nueva vida y ya pasa como algo que casi no tiene importancia. ¿Y qué es lo que te lleva a esto? A no darle el agradecimiento, a no darle la adoración, a no darle la alabanza que el Señor se merece. Que ese hecho tan glorioso que es que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, en nuestros deseos, hijos de desobediencia, hijos de ira, que ahora el Señor nos ha dado vida, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y nosotros muchas veces no le damos ese lugar, esa importancia. Incluso se nos puede hasta incluso olvidar lo que el Señor hizo con nosotros un día. Y lo olvidado, dice el refrán, ni agradecido ni pagado. Y cuando nos ocurre eso, como estoy diciendo, hermanos, nos volvemos ingratos. Y si no somos agradecidos, no vamos a valorar lo que el Señor hizo por nosotros y no vamos a darle el lugar que Él se merece en nuestras vidas. El apóstol Pablo, aquí en la Epístola a los Efesios, él lo va a decir de una manera muy clara y se lo va a decir a la iglesia. Oye, no olvidaros de lo que un día Jesús hizo por vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que estabais perdidos. El apóstol Pedro dice, sin Dios y sin misericordia. Pero ahora, en este tiempo, por su gracia, por su favor inmerecido cada uno de nosotros ahora tenemos entrada a ese lugar santísimo que es su divina presencia. A ese lugar donde mora su santidad, y todo eso gracias a la obra de la cruz del Calvario, a la obra de la muerte de Cristo, a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Hermano, y hermana mía, quiero deciros algo. Aunque tú creas que no, nos podemos olvidar. Nos podemos olvidar de Dios, nos podemos olvidar de su ley, nos podemos olvidar. Quiero compartir con vosotros algunos textos para que lo vayáis ahí mirando en Isaías. En Isaías, el capítulo 17. No voy a entrar en el contexto para no hacer muy extenso o extensa la predicación y poder tomar la Santa Cena y que todos las podáis tomar. Dice Isaías capítulo 17, versos 9 y 10, dice lo siguiente, dice: en aquel día, ahí hay una profecía evidentemente contra
contra Siria y demás, ¿no? Y contra Israel. Y va a decir el Señor, dice, en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá, dice, desolación. Dice, porque te olvidaste. ¿De quién? Del Dios de tu salvación. Te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmientos extraños. Te olvidaste del Dios de tu salvación. Es decir, querido hermano y querida hermana, hay veces que aunque tú creas que no, puedes vivir de una manera que quien te mire parezca que te has olvidado de que Dios vive en ti. El Espíritu Santo en un creyente no se va, permanece, pero sí puede vivir de una manera entristecida, de una manera apagada. Tú puedes vivir de una manera que quien te mire parezca que estás solo, que aún Dios no está contigo, pero no porque no esté, sino porque tú te hayas olvidado de Él. Vivas de una manera que parece que te has olvidado de Él. Así lo dice también Proverbios. Si vienes conmigo a Proverbios capítulo 3, mira lo que dice el sabio, palabras sabias. Capítulo 3 dice lo siguiente, en Proverbios. Y daros cuenta el consejo que da Dios. Dice, hijo mío, Proverbios 3, hijo mío, no te olvides de mi ley. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Es decir, nos podemos olvidar de Dios y de su ley. Es decir, nos podemos olvidar del Dios de la palabra y nos podemos olvidar de la palabra de Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y ahí te da el consejo, ¿verdad? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Es decir, hijo mío, no te olvides de mi ley, porque cuando nos olvidamos, nos volvemos desagradecidos. Lo olvidado, ni agradecido, ¿verdad? Ni pagado en este sentido. Hay una palabra, hermanos, en este término de olvidar o de pasar inadvertido o de vivir de una manera que parezca que vivimos de que Dios no está con nosotros. Hay una palabra en el hebreo que se usa de una manera hebraica. Dice un comentarista que la palabra es shakah. Es una palabra hebrea que va a significar, este término va a significar o va a implicar la falta de memoria, de atención. Va a implicar que esa persona es una persona distraída, despistada, desmemoriada, ingrata, desagradecida. Es decir, cuando tú pasas de esta manera tan peculiar, ¿no? Inadvertida, esa presencia gloriosa que habita en cada uno de nuestros corazones, y tú vives como si te hubieras olvidado de Dios. Es como si tú estuvieras diciendo de que eres un desagradecido, una persona distraída, despistada, desmemoriada, que no le da importancia, que no le das el lugar a aquel que ha perdonado tus pecados. Por eso Pablo le tiene que recordar a la iglesia de Éfeso: y Él os dio vida juntamente a vosotros, cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pedro dice, no os olvidéis, capítulo 1, segunda de Pedro 1, 9, creo recordar, se me viene ahora a la mente, dice, habiendo olvidado la purificación de vuestros pecados.
habiendo olvidado la purificación de vuestros pecados. Está hablando un poquito en el contexto del bautismo, de esas virtudes que uno tiene que tener, ¿verdad? El lavamiento del agua pura. Hermanos, no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Tú y yo tenemos que tener siempre presente de dónde nos sacó el Señor. Por eso el Señor, cuando va a hacer el pacto y cuando va a hablar con sus discípulos, con los apóstoles, y va a transmitir el legado a la iglesia de la Santa Cena, de ese pacto, de ese momento, Él va a decir, recordar, hacer memoria de mí. Es decir, hacer memoria ¿de qué? De mi muerte, de lo que yo he hecho con vosotros y hacia vosotros. Traedlo a la memoria, recordarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida transcurre y pasan los días y los años y las aflicciones y esto y aquello. Y cuando te das cuenta, vives como si el Señor no hubiera estado contigo, como si el Señor nunca te hubiera perdonado. Y eso nos vuelve desagradecidos, eso nos vuelve ingratos. Eso le ocurrió, como sabéis, al pueblo de Israel. Y quiero daros como testimonio este texto en el capítulo 6 de Deuteronomio. Capítulo 6 de Deuteronomio. Dice en el verso 10, Deuteronomio 6, dice, verso 10, Deuteronomio 6, verso 10, dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, dice, cuídate, ¿de qué? De no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte. Cuídate de no olvidarte de dónde te sacó el Señor. Hermanos, queridas hermanas, tú te tienes que mirar y ver y recordar el lugar donde tú estabas. Era un lugar de perdición, un lugar no de condenación porque Dios condena, porque Dios no condena a nadie, sino es la situación que tiene el ser humano, es la situación que tiene de estar apartado, ¿verdad?, de esa presencia gloriosa de Dios, de estar bajo el yugo de Satanás, bajo la autoridad y el principado que opera, dice, en el aire, que son las huestes de maldad. Tu Señor con minúscula, en aquellos momentos era ese que sirve, y que sirve de maldad y que impera en los corazones para multiplicar la maldad en los hombres. El apóstol Pablo, cuando va a hablar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, y va a dar otra vez su testimonio, él lo va a decir muy bien, en las manos de Satanás, sirviéndole al enemigo, al diablo. No teníais vuestros pecados perdonados, ni teníais herencia con los santos. Era nuestra situación, una situación de pérdida, una situación de estar sujeto a la muerte y al mismo infierno. No teníamos nada en nuestro corazón que nos pudiera llevar a esa presencia gloriosa de Dios. No teníamos la bendición del cielo. Los cielos estaban cerrados porque no había esa presencia, esa gloria que desciende cuando tú abres tu corazón y recibes a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Cuando tú recibes a Cristo, los cielos se abren para ti. La gloria de Dios desciende y tú eres investido con el poder del Espíritu Santo.
Por eso, hermanos, nos tenemos que cuidar de no olvidarnos, porque nosotros también como Israel servíamos allá en Egipto, el mundo, nuestro faraón era el diablo y éramos esclavos de este faraón. Pero el Señor nos sacó de allí, nos liberó de allí y fuimos arrancados y fuimos cortados de aquella cantera, ¿verdad? Isaías capítulo 51 cuando habla, cortados, mirad la cantera, el hueco que allí habéis dejado. No se nos puede, querido hermano y hermana, olvidar la labor, el perdón, la misericordia. No se nos puede olvidar la labor que ha hecho Jesús por cada uno de nosotros. No te olvides de esa gracia preciosa. Corremos un peligro. Y voy a hacer muy breve, y ya casi acabando. Corremos un peligro. Y es que cuando tú te olvidas del Señor, en el corazón empiezan a levantarse dioses que el Señor había quitado y había arrancado. Mira Jueces, y aquí quiero dejarte con este texto, en el libro de Jueces, capítulo 3, mira lo que dice el libro de Jueces. Jueces capítulo 3. ¿Estás ahí en Jueces? Mira, capítulo 3, verso... ahí va a empezar sobre la historia de los jueces, de ese periodo de los jueces que conocéis. Dice el versículo 7. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor. Dice, y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Es decir, mi hermano, mi hermana, cuando tú te olvidas de Dios, cuando tú pareces que estás ahí viviendo de un sitio para otro, que no le das el lugar que le tienes que dar, que no tienes presente la obra redentora de la cruz del Calvario continuamente y no te percibes de todo lo que ha hecho Dios en tu corazón, de todo lo que te ha perdonado, de todo lo que te ha librado, de donde te ha sacado, de todo lo que te ha quitado de encima. ¿Sabes una cosa? Volvemos a ello. Empiezan a levantarse cosas en nuestro corazón que ya Dios había quitado, pecados que ya los teníamos olvidados, empiezan otra vez a nacer, cosas que ya no hacíamos, empezamos a hacerlas. O sea, yo quiero que tú traigas a la memoria, que tú empieces a pensar en el transcurrir de los años. Seguramente que nos volvemos cómodos. Y las cosas que habíamos dejado hace años, ahora quizá las estamos haciendo. Cosas que aún no eran agradables delante de Dios, las volvemos a hacer. Dioses que teníamos levantados en nuestro corazón y que Dios había quitado, empiezan a volver a levantarse y nosotros dándole lugar a aquellas cosas que Dios ya había quitado. Cuando nos olvidamos, levantamos becerros de oro. El pueblo de Israel estaba allí, había visto milagros, señales, prodigios tremendos, sobrenaturales, y cada 2 por 3 se olvidan de lo que Dios está haciendo en medio de ellos.
Se olvidan de lo que Dios está haciendo en medio de ellos. Cada 2 por 3 levantaron un becerro. Al cabo del poco tiempo empiezan a pedir carne, empiezan a pedir agua, se quejan, quieren volver atrás, viendo los milagros y milagros y milagros que Dios estaba haciendo con ellos. Aún le pasó a Jesús. Jesús no pudo hacer ciertos milagros en cierta ciudad por la falta de fe, pero incluso con los suyos. Hay quien lo traicionó, pero también hay quien lo negó. Hay quien dijo que si no metía su mano. Es decir, empiezan a venir las dudas, las quejas, la falta de fe. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Y eso le puede pasar a la iglesia. Por eso quiero aprovechar este momento, hermanos, que tomamos la Santa Cena y que de una u otra manera recordamos el hecho que divide la historia de la humanidad. La cruz de Cristo. La obra de la redención. Tú y yo estábamos perdidos, sin misericordia, sin Dios, a punto de perdernos en el infierno, condenados, sin socorro, sin aliento, sin hálito de cielo en el alma, nuestro corazón roto, quebrantado por el dolor, por la aflicción. Pero la cruz de Cristo sana. La cruz de Cristo restaura. La cruz de Cristo levanta. Por eso no nos tenemos que ser oidores solamente de la palabra, sino hacedores de ella. El apóstol Santiago dice en el capítulo 1, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado, feliz en lo que hace. Aleluya. No ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Hay algo, querido hermano y hermana, de que tú y yo tenemos que tener siempre presente continuamente, y es la obra de Cristo en nuestros corazones. Porque Él os dio vida juntamente cuando estabais en una situación depravada, llenos de miseria y con un corazón lleno de maldad. Pero por la obra de Cristo, por su gracia, somos nosotros investidos con el favor de Dios. Ahí hay un salmo que es el Salmo 103, hermano, y pasamos ya a tomar la Santa Cena. Dice el Salmo 103. El Salmo 103, salmo precioso que muchas veces lo compartimos. Salmo 103 dice: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. ¿Y qué? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque no es por ti, querido hermano, no es por tus obras, no es por nada tuyo. Tú aún no podías acercarte a la presencia de Dios.
Todo lo que había en ti, lo que había en mí era contrario a la naturaleza de Dios. Ha sido por su gracia. Ha sido Él quien te ha traído. Ha sido Él quien te ha buscado. Ha sido Él quien te ha llevado a los brazos del Padre. Ha sido Él quien te ha perdonado. Ha sido Él quien te ha bendecido, quien ha tenido misericordia de ti. Ha sido Él. Por encima de todo Él. Por eso dice el salmista, no olvide ninguno de sus beneficios, porque tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Dice, pero Él es quien perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia. Aleluya. Mi querido hermano y hermana, no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides su gracia. No olvides lo que Dios te ha dado. No olvides la riqueza que Dios tiene para ti. No olvides lo que Dios te ha provisto. Porque todo ha sido llevado a la cruz del Calvario. Todas tus flaquezas, todas tus debilidades, todos tus fracasos, todas tus heridas del alma, todas tus llagas fueron sanadas por las llagas de Cristo en la cruz. Aleluya. Él nos sanó, nos liberó, nos perdonó, nos restauró, nos transformó y nos ha hecho nuevas criaturas en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Por eso no debemos de olvidar ninguno de sus beneficios. Porque lo olvidado... Amén. Aleluya. Aleluya. Y el Señor, querido hermana, querido hermano, el Señor merece que tú y yo le demos continuamente gracias, 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 gracias y gracias. Continuamente. Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque Él es Dios. Y Él dice, en todo da gracias. En todo da gracias, porque Él se lo merece. Amén, hermanos. Él te ha hecho digno de gloria y te ha dado heredad con todos los santos.